Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar acerca del mejor fin de año de mi vida. Recuerda que puedes tener una clase de español gratuita conmigo y también si quieres viajar y estudiar en Colombia, yo te puedo ayudar. En la descripción puedes encontrar los enlaces para más información. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. El otro día estaba pensando acerca del fin de año. ¿Cuál ha sido el mejor fin de año de mi vida? Me puse a pensar y llegué a la conclusión de que el mejor fin de año de mi vida fue en el 2019. Resulta que mi mamá vino a visitarme aquí a Australia. Yo llevaba ya un año de vivir aquí en Australia y mi mamá me vino a visitar para pasar Navidad y 31. Esto fue en el 2019. Fuimos a varios lugares. Fuimos a Tasmania, fuimos a Uluru, fuimos a Melbourne y viajamos por diferentes partes de Australia. Fue un viaje muy agradable, pero la principal atracción del viaje fue el viaje por carretera. La idea era irnos desde Melbourne hasta Queensland y pasar fin de año en Sydney. Pues yo le dije a mi amigo David, que también era nuevo aquí en Australia, le dije, David, vámonos para Sydney y pasemos allá el 31. Él tenía un carro más grande que el mío, yo tengo un carro pequeño y como íbamos con maletas y con comida y obviamente con mi mamá, decidimos irnos en el carro de él. Entonces alistamos todo, la comida, las bebidas y decidimos que íbamos a acampar. Llevamos carpas y llevamos sillas de acampar y colchones inflables para acampar en algunos de los lugares. A mí me gusta harto acampar, entonces estaba muy emocionado. Y mi mamá también es de esas personas que hacen de todo, que no les importa dónde duermen con tal de viajar. Entonces ese era el plan. Un viaje por carretera, íbamos a acampar a lo largo del viaje. Y pues en algunas partes sí íbamos a alquilar hoteles o lugares para quedarnos a dormir. Lo interesante de este viaje fue que en esa época era la época de los incendios forestales aquí en Australia. Entonces habían muchas carreteras cerradas y mucho humo. Uno no podía ver los paisajes ni las montañas porque había mucho humo. Y pues también muy triste lo que pasó con los animales, obviamente por el humo y por el fuego principalmente, muchos animales murieron. Y también el humo, en algunos de los lugares donde pasamos cerca de los incendios forestales, el humo nos afectó. Incluso en una parte del viaje que estuvimos cerca de Sydney, fuimos a ver unas montañas y esto parecía que estaba nublado, pero en realidad era el humo y no pudimos ver nada. No pudimos ver nada. Hasta aquí no parece ser un buen fin de año, hasta el principio de la historia. Pero en fin, eso fue el viaje de carretera desde Melbourne hasta Sydney. Ya cuando llegamos a Sydney, la cosa cambió. Visitamos los puntos más importantes de Sydney, los puntos turísticos más importantes de Sydney. Fuimos a la torre más alta de Sydney, fuimos al puente famoso de Sydney, a la Opera House.
y tomamos el ferry. Fue muy interesante, muy interesante. Y en Sydney lo gracioso fue que alquilamos este hotel y este hotel era un hotel pequeño. Fuimos allá y mi amigo David, con el que fuimos a viajar, este man mide 1,90 aproximadamente, es muy alto y grande. Y cuando llegamos al hotel fue muy chistoso porque fuimos a la habitación y era una cama doble y un camarote. Camarote es la cama que tiene 2 pisos, entonces él estaba en la parte de arriba del camarote. Pero era un camarote para niños. Eso fue lo chistoso porque bien grande y esa camita bien chiquitica. ¡Ay, qué risa tan berraca! Al mismo él dijo que no le gustaba. Fuimos a hablar con el administrador. Dijimos que nosotros habíamos alquilado fue una habitación para 3 personas, no 2 adultos y un niño, ya que esa camita estaba muy pequeñita, muy pequeñita. Finalmente lo que pasó fue que nos devolvieron la plata y con la plata fuimos y alquilamos otro apartamento, pero este sí era más bacano, era 3 camas, tenía su propia cocina, tenía nevera, tenía lavaplatos, televisor y fue un poquito más favorable. Fue bien bacano. Lo único maluco es que la recepcionista era una vieja chismosa. Eso nos preguntó de todo. De dónde éramos, de dónde veníamos, que por qué estaba mi mamá. Definitivamente no hay nada perfecto, pero fue bacano, fue bacano. Yo creo que eso hace parte del paseo. Ya cuando estábamos instalados, lo que hicimos fue ir a visitar la parte donde íbamos a estar en Sydney, porque la idea era pasar 31 enfrente del Harbour Bridge, que es el puente de Sydney, donde el 31 tiran los juegos pirotécnicos. Esas luces tan bonitas que se ven en la televisión. Y esa era la idea. Entonces nosotros estratégicamente fuimos el día antes, fuimos el 30 y visitamos el lugar. Queríamos era encontrar un lugar donde pudiéramos ver bien los juegos pirotécnicos. Esa era la idea. Entonces fuimos allá y encontramos una plataforma bien bacana. Se veía todo, tenía sillas y todo. Dijimos, aquí es el lugar. Aquí podemos ver los juegos pirotécnicos desde el río, los que vienen desde el mar y los que vienen desde el puente. No, nosotros más contentos porque ya teníamos visto el lugar, ya sabíamos cuál tren coger y ya sabíamos cuánto nos demorábamos. Bien contentos. Y bueno, nos fuimos para la casa y dijimos, madruguemos porque me imagino que va a haber mucha gente, entonces madruguemos. Nos despertamos a las 5 de la mañana. Nos comimos una barrita de esas de cereal y eso sí empacamos harta comida. Empacamos comida, empacamos bebidas y empacamos una mantica para sentarnos, para hacer picnic. Entonces nos fuimos por allá contentos, cogimos ese tren, listos para tener nuestro puesto. Y cuando llegamos allá, eso había un poco de gente. Con decirles que adelante de nosotros habían más de 1,000 personas. Imagínense. O sea, nosotros llegamos a las 6 de la mañana ya y ya habían más de 1,000 personas esperando la entrada. Y es que esa es la cosa, que uno no entra de una al parque, sino que ellos tienen puertas y hay que esperar hasta las 7 que abran las puertas y ahí sí coger el puesto. Pero hay una fila en esas puertas. Entonces nosotros obviamente no pudimos coger el puesto que teníamos. Y eran las 6 y empieza ese calor. Y nosotros ahí esperando que abrieran las puertas. Finalmente abrieron las puertas y todo el mundo empezó a coger los puestos, los mejores puestos. Y ya cuando entramos nosotros a las 7 de la mañana, los mejores puestos ya estaban cogidos y tocó otra vez mirar dónde nos hacíamos. Fuimos a mirar el puesto que supuestamente era el de nosotros y fue más chistoso todavía porque ese puesto era el puesto de los periodistas. Ahí era donde los periodistas y la televisión se parquea para colocar las cámaras, obviamente porque es el mejor puesto. Entonces fue muy chistoso y lo que hicimos fue encontramos
un espacio donde colocamos el picnic y todo, pero lo chistoso es que era en bajada. Era una montaña y estaba en bajada, entonces colocamos el picnic y eso cada momentico nos resbalábamos. Eso nos rodábamos porque estaba en bajada. Eso fue muy chistoso. Entonces nos sentamos ahí como a las 8 de la mañana y los juegos pirotécnicos eran a las 12. Entonces, imagínense, todo el día ahí sentados esperando qué hacer. Era muy incómodo ese lugar, pero esa era la idea, ese era el plan, ver los juegos pirotécnicos en Sydney, en Australia. Finalmente empezamos a comernos todo lo que había ahí. Hacía mucho calor, como les digo, y entonces empieza uno como a detallar la gente, quién es la gente que hay alrededor de uno. Y uno empieza a mirar, en la parte de atrás de nosotros había una gente de Francia, unos jóvenes, en la parte del frente habían unas personas de Asia. E identificamos unos colombianos. ¿Por qué los identificamos? Porque tenían el sombrero volteado, obviamente por la música y por la bandera de Colombia y la camiseta de Colombia. Nosotros dijimos, esos son colombianos. Pero ya estaban muy lejos, nosotros los podíamos ver, pero no podíamos caminar para allá. Entonces no nos pudimos hacer con ellos. Sin embargo, se notaba que eran experimentados colombianos, es decir, ellos tenían ya experiencia en final de año. ¿Por qué? Imagínense que ya tenían sus sillas de acampar, tenían 2 carpas, tenían cerveza, tenían el sombrero. Ellos ya sabían cómo era la vuelta y tenían un buen puesto. Seguro se quedaron durmiendo ahí toda la noche para coger puesto. Eso sí, seguro. Y lo más interesante fue que ya alrededor de eso de las 5 de la tarde, ya el sol empezó a bajar. Y durante todo el día esos colombianos eran con música, tenían un bafle con música, colocaron musiquita de Carlos Vives, colocaban reggaetón y eran ahí bailando, muy alegres. Pero ya a las 5 algo pasó. Imagínense que cada uno de los colombianos eran un grupo de 10. Eran como 5 hombres y 5 mujeres. Y lo interesante fue que cada uno de ellos se fue metiendo a la carpa. Ellos, antes de entrar a la carpa, tenían una camiseta, unas bermudas, o sea, pantalones cortos y chanclas. Y esos se metían a la carpa y salían elegantes, salían con camiseta, salían con pantalón, zapatos bonitos, peinados. Y las mujeres se metían en esa carpa, se demoraban y salían maquilladas, salían con un vestido. Y ya después nos dimos cuenta que ese era el plan. Uno, para ir allá, tiene que ir con 2 vestidos. Es decir, primero, para estar todo el día ahí, con una ropa cómoda, para pasar el día. Y ya cuando llega la noche, que es el 31 de diciembre, cuando llega el fin de año, uno se mete a esa carpa y se cambia y se coloca la camisa bonita y la ropa bonita para recibir el año nuevo. Pero eso fue muy chistoso porque eso parecía metamorfosis. Llegaban y se metían a esa carpa y salía con una ropa diferente. Pero muy sagaces, ahí está la sagacidad de los colombianos. Fue muy chistoso y obviamente esto nos ayudó a entender que para este tipo de eventos toca ir con alguien que sepa o con alguien que tenga experiencia. Finalmente lo que hicimos fue esperar. Nosotros no teníamos ropa, teníamos la misma ropa, ya nos quedamos sin comida. Y ya eso de las 7 de la noche, varios cantantes empezaron a cantar su música, cantantes australianos, y a las 9 empezaron los juegos pirotécnicos. Y esto fue lo que me sorprendió a mí, porque en Colombia nosotros generalmente tenemos los juegos pirotécnicos a la medianoche, pero estos juegos pirotécnicos fueron a las 9. Esos juegos pirotécnicos empezaron a las 9 y te digo que hermosos. Lo más interesante es que eran desde distintas partes. Habían juegos pirotécnicos que venían desde el puente, otros que venían desde la playa, otros que venían desde barcos. Habían barcos que tenían juegos pirotécnicos y los tiraban desde los barcos.
otros desde diferentes islas. Entonces fue un espectáculo hermoso, hermoso. La verdad, los mejores juegos pirotécnicos que he visto en mi vida. Eso duró como 20 minutos, más o menos 20 minutos de juegos pirotécnicos. Y nosotros éramos ahí contentos viendo esos juegos pirotécnicos, yo con mi mamá aquí al lado, disfrutando. Y ya al final de la noche, después de esos 20 minutos de juegos pirotécnicos, la gente se empezó a ir. Y nosotros pensamos, pero ¿por qué? ¿Por qué si no son las 12? La gente se empezó a ir. Y lo que no sabíamos es que habían 2 sesiones de juegos pirotécnicos. Una a las 9 para la familia y para los niños, y otra a las 12 para la gente que estuviera esperando el año nuevo. Nosotros lo que pensábamos era ver los de las 12, ese era el plan inicial. Pero no, después de estar todo el día ahí esperando, nosotros dijimos, no, vámonos para la casa, vámonos para el hotel. Nosotros que vamos a esperar aquí para ver lo mismo. Entonces cogimos nuestra maletica, el refrigerador, y cogimos el tren y nos fuimos para la casa. Y así terminó el mejor día de fin de año de mi vida. Bien cansado en la casa y al otro día también descansando porque ese calor que hizo ese día fue muy agotador. Y muchachos, esos juegos pirotécnicos fueron hermosos. Las vibras, la gente que había alrededor, fue muy interesante. Pero para mí lo más hermoso fue estar con mi mamá ahí al lado. Eso fue lo mejor. Y eso me hace pensar que algunas veces no es el lugar, la comida o la situación, sino la compañía lo que hace feliz ese momento. Es la compañía. Sigue practicando y nos vemos la próxima semana. Cuídate, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.